Qué hermoso es escuchar a la iglesia cantar. Qué hermoso es escuchar cuando la iglesia proclama, declara la santidad del Señor. Y no solo escucharlo, sino verlo rendirse. Qué privilegio que el Señor nos da de poder cantarnos estas verdades contenidas en la palabra. Y verdades que transforman nuestra vida, transforman nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por esta gente que hoy viene a escucharte, Señor, que viene a buscar de vos, Señor. No vienen a escuchar nada más que tu voz, que tu palabra, Señor. Por eso te pido que me permitas ser fiel a lo que tu palabra dice, Padre. Déjame, Señor, explicar con exactitud tu palabra. Espíritu, no puedo hacerlo por mi propia capacidad, Señor. Dependo 100% de vos, Señor. Yo reconozco lo que soy y me declaro incompetente para explicarle a otros tu palabra y que eso transforme su vida. Pero sé, Señor, que en vos hay un poder que no tiene límites y que no se trata de mi vida, que no se trata de mi persona, se trata de tu persona y de tu vida. Por eso te pido, Señor, que en esta mañana, en este mediodía ya, hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Es un gusto verte, iglesia, es un gusto estar contigo. Este tiempo donde vamos a estudiar la palabra ya lo venimos haciendo y la semana pasada concluimos nuestra carta a los Efesios que estábamos estudiando y podemos ver cómo el apóstol Pablo nos llamaba, nos comentaba, nos expresaba en la carta lo que significa ahora ser hijo, lo que significa caminar como hijos, el vestirnos de esta nueva naturaleza, el tomar la armadura de Dios, cómo Él se glorifica cada vez que nosotros somos equipados y arraigados, cimentados en Él. Hoy vamos a continuar con esta obra del Espíritu Santo aquí en la iglesia a través de la serie de Hechos. Vamos a comenzar con Hechos. Y pareciese que esto fue como practicado o planificado y no fue en absoluto de esa forma. No había forma que nosotros veamos hace un año atrás cuando planificábamos que lleguemos a este día, a esta fecha, con esta palabra, con esta unión entre Efesios y entre Hechos. Y todo esto tiene un porqué, tiene un sentido, porque está liderado por el Espíritu Santo. No vamos a estudiar Hechos para ver fechas, para ver momentos, cosas. No, lugares, personajes, no. Estoy seguro que el Señor va a revolucionar tu corazón, así como va a revolucionar esta casa, por ver la obra del Espíritu Santo en su iglesia. La obra de lo que el Señor hizo, hace y va a hacer a través de su pueblo. Al estudiar este libro estoy convencido que esto va a transformar nuestro corazón. Y va a liderarte a vos y a mí hacia la misión que lideró a la primera iglesia, a la iglesia primitiva, que es compartir el Evangelio de Jesucristo. Ser testigos de Jesús. Quiero darte algunos detalles de un poco de contexto histórico. Quien escribe este libro, es el doctor Lucas. ¿Recuerdas cuando estudiamos 3 años? Muchos de ustedes ni estaban, pero cuando empezamos dimos un preludio de quién era Lucas. Lucas era doctor, es contemporáneo al apóstol Pablo. Lucas era un fiel compañero, un leal compañero del apóstol Pablo, que muchas veces lo asistió, supongo que lo asistió como doctor. También fue vocero de él, hizo varios viajes con el apóstol Pablo y era sumamente leal, incluso cuando estaba en prisión. Eso lo puedes ver en Colosenses, Filemón, 2 Timoteo. Y Hechos abarca un periodo de los primeros 30 años de la iglesia. Los primeros 30 años de la iglesia primitiva. Pero hoy, más que una invitación a conocer la historia de la iglesia, Hechos nos invita a ver la obra del Espíritu Santo, la proclamación del Evangelio y la soberanía de Dios, obrando en cada una de las circunstancias. Sin más, vámonos a la palabra Hechos capítulo 1, si puedes encender tu Biblia o abrirla, o bien leerla aquí desde la pantalla. Hechos 1, del 1 al 11 vamos a estar estudiando en este mediodía. Dice el versículo 1, en el primer relato
estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Al leer estos pasajes, puedo llegar a la conclusión de que somos testigos, así como los discípulos, como Jesús les estaba diciendo hoy: ustedes van a ser mis testigos. Hoy nosotros también somos testigos empoderados por el Espíritu Santo para dar testimonio de Jesús, para dar testimonio de quién es Él. No podemos trabajar para el reino de Dios sin la promesa del Padre. Fíjate, en el primer relato, en el primer versículo dice: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. El primer relato, acá Lucas, cuando le escribe a Teófilo, está haciendo referencia a ¿qué? Al Evangelio de Lucas. Lucas y Hechos están escritos por el mismo autor. Y en el libro de Hechos podemos ver cómo, en el Evangelio podemos ver toda la obra de Jesús, ¿verdad? Está registrado, Lucas, el doctor, fue un investigador que hizo una grandísima investigación acerca de lo que Jesús había dicho, de lo que había hecho. Y en este segundo tomo, en este segundo volumen que nos deja, podemos ver ahora la obra del Espíritu Santo en la iglesia, a través de la iglesia. Y es precioso poder verlo de esta forma. Cuando Lucas se escribe acá, en estos primeros 11 versículos, nos prepara para poder ver cómo el ministerio de Jesús no fue que se acabó cuando Él se murió. El ministerio de Jesús continúa a pesar de todas las pruebas, a pesar de que Jesús haya muerto, pero el ministerio de Jesús continúa en la iglesia por el Espíritu Santo. No sabemos con exactitud quién era Teófilo. Podemos hacer varias deducciones. Dentro de esas deducciones podemos pensar que Teófilo era a lo mejor una persona rica que estaba siendo enseñada por Lucas, que estaba financiando toda esta investigación, o Teófilo también podría haber sido un soldado romano. O simplemente Teófilo podría haber sido una persona, porque Teófilo significa amante de Dios. Podría haber sido algo simbólico. Lo que Jesús empezó todavía continuaba. Y esto es lo que Lucas quiere dejar registrado. Hay un sentido real en que el libro de los Hechos continúa escribiéndose, no de una forma autoritaria con respecto a la Biblia, sino que creemos en la suficiencia de las Escrituras, que no hay una revelación que no esté contenida en las Escrituras, pero sí creemos que el libro de los Hechos sigue siendo escrito por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia al día de hoy. Curiosamente, acá empezamos a ver la obra del Espíritu en acción, porque dice que Jesús les dio instrucciones a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. El versículo 3 dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios.
Podemos ver en la palabra cómo Jesús se apareció a 500 personas después de haber resucitado. Esta gente lo vio, lo tocó, caminó con Él, comieron con Él, aprendieron de Él. Y Jesús, después de haberles dado estos mandamientos, estas indicaciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles, se presenta vivo con muchas pruebas indubitables. Durante 40 días se les apareció una y otra vez y les enseñaba acerca del reino de Dios, dice el versículo 3. Jesús, por el Espíritu Santo, dio instrucción a los apóstoles sobre qué hacer en su ausencia. Versículo 4 dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. La indicación era clara. No salgan de Jerusalén. No salgan de Jerusalén. Y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús les dijo que no saliesen de Jerusalén? Me parece que Jesús sabía algo que a lo mejor los discípulos no sabían. Jesús conocía que sin la promesa del Padre, es decir, sin el Espíritu Santo, no podían hacer nada efectivo para el reino de Dios, si Dios mismo no estaba con ellos. Jesús conocía, sabía las cualidades de Pedro, de Juan, de cada uno de ellos, y les marca y les remarca que para hacer algo para el reino de Dios necesitan al Espíritu Santo. Porque ellos no podían trabajar para el reino sin la promesa del Padre. Y esa promesa es claramente el Espíritu Santo. Él sabía que tratar de trabajar para el reino de Dios, si Dios mismo no estaba con ellos, era una locura. Como vimos la semana pasada, no sé si recuerdas o no sé si estuviste aquí, pero la semana pasada al terminar Efesios podíamos ver cómo el enemigo tiene capacidades. Si nos comparamos vos y yo frente a lo que Satanás es, Satanás tiene muchísimas más cualidades y nos lleva muchísima más ventaja y es mucho más poderoso que nosotros. Pero Satanás ha sido vencido y está doblegado a la voluntad de Dios y está puesto bajo el sometimiento de Dios. Y si vos y yo estamos lejos de eso, si no estamos en Cristo, probablemente el enemigo arrolle con nosotros. La obra del reino de Dios es una obra ofensiva, es una obra obtusa, opuesta a las obras de las tinieblas. ¿Cómo vas a realizar la obra de Dios en tus propias fuerzas, con tus propias capacidades limitadas? No es posible, y Jesús lo sabía. La derrota es obvia, es inminente, a no ser de que Dios sea quien obra a través nuestro. No podemos hacerle frente al enemigo sin el Señor. La semana pasada también veíamos que cuando estamos revestidos del nuevo hombre que tenemos en Cristo, podemos ser equipados con la armadura de Dios para permanecer firmes. Y cuando permaneces firme en Dios, eso te permite enfocarte en el reino y velar en oración. Obviamente, cuando estás enfocado en el reino y velas en oración, ¿sabes qué es una consecuencia? La dependencia del Espíritu Santo. Pero si no estás enfocado en el reino de Dios, estás enfocado en tu reino, la dependencia del Espíritu Santo no es necesaria. Te recuerdo, el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a los Efesios en la cárcel. Y él está diciendo, soy embajador en cadenas del Evangelio, está escribiendo en la carta de Efesios. Enfocado totalmente en otra cosa y no en su condición. Si no estamos enfocados en el reino de Dios, estamos enfocados en nuestro propio reino. Y probablemente el Espíritu Santo no es una necesidad para vos. Quien rige tu propio reino sos vos mismo. ¿Por qué necesitarías a alguien que te diga qué hacer? Pero cuando estás enfocado en el reino de Dios, es Dios quien gobierna ese reino. Por lo tanto, necesitas que te diga qué hacer. El Espíritu Santo era algo vital y a tal punto que Jesús le dice, hey, ni se muevan de Jerusalén hasta que la promesa del Padre haya llegado. Esto me llevó a preguntarme y te quiero preguntar a vos hoy. ¿Qué clase de vida estás viviendo? ¿Estás viviendo una vida en la que cada segundo depende del Espíritu Santo o el Espíritu Santo no es necesario para ti? ¿Cómo crees, pastor? ¿Cómo no va a ser necesario el Espíritu Santo? Claro que lo necesito, ¿no? ¿Cómo leo la Biblia? Sino ¿cómo hago mi devocional? El Espíritu me tiene que revelar. Ok, tus 15 minutos, 20 minutos, si eres mega espiritual, 1 hora de devocional por día. Se acabó esa hora de devocional y te vas al trabajo, te vas a la escuela y dices, pues ahí se quedó el Espíritu Santo.
Pero cuando estás enfocado en el reino de Dios, sabes que el Espíritu Santo mora en ti, habita en ti, trae convicción de pecado, es quien te dice, hey, esto no lo hagas, tienes que hacer esto, tienes que hablar de esta manera, compártele de mí, no digas nada, cállate la boca. Eso es mentira. El Espíritu Santo habita en ti y si no sos consciente de eso, estás construyendo tu propio reino. Por lo tanto, no necesitas escuchar la voz de Dios si estás construyendo tu propio reino. Ahora, para enfocarte en el reino de Dios, necesitas sí o sí depender del Espíritu Santo. Porque si dependes de Él, entonces trabajás para su reino. Versículo 5 dice, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y con este versículo es un versículo que ha generado mucha polémica dentro del mundo cristiano, porque muchos toman este pasaje e identifican el don de lenguas como el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros creemos en el don de lenguas, claro que sí, pero no creemos que el hablar lenguas es una señal del bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo en este relato no se trata ni más ni menos que de la llegada del Espíritu Santo a la vida de los discípulos para ser empoderados con un solo propósito, dar testimonio de Jesús. Ellos, como vos y yo, fueron testigos empoderados por el Espíritu Santo para dar testimonio de Jesús. Y el poder del Espíritu Santo, cuando está obrando, cuando estamos en dependencia absoluta del Señor, eso te permite tener un enfoque correcto. Quiero ser muy cuidadoso con el siguiente punto, porque no quiero ofenderte. Pero a vos y a mí no nos corresponde cuestionar o entender lo que Dios hace, sino enfocarnos en que tenemos poder en el Espíritu Santo para ser testigos. Versículo 6. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Quiero ponerte también un poquito en contexto de esto. El nuevo pacto que Jesús decía, todos los judíos sabían y hay profecías que hablan de una restauración de la nación de Israel. Por lo tanto, no era una locura para ellos preguntar si Israel iba a ser ahora una nación, si Jesús la iba a restaurar. No, era razonable que pregunten algo así. Y la respuesta de Jesús en los siguientes versículos también indica que Él no los regañó, simplemente les dijo, para ti no es esa respuesta. No sé si recordás o si sabés, pero Israel esperaba un Mesías que venga con poder, que venga con un poder político, un poder militar, que levante, haga libre. Y Jesús dice, yo soy el Mesías. Y los judíos, tú eres el hijo de José. No me vengas a decir que eres el Mesías. Tú eres el hijo de José, ¿este no era el carpintero? ¿De dónde sabe estas cosas? Dice la palabra que la gente se preguntaba. Y de hecho, ese fue el motivo por el cual lo mataron. Esperaban un Salvador con potencia, gloria, y viene este hijo del carpintero a decir que es el Mesías. ¡Estás loco, Jesús! Pero me encanta la respuesta de Jesús, porque Jesús lo que hace, calla todas esas voces, no dice absolutamente nada, sino lo que les dice es, hey, el enfoque tuyo no es el mejor que digamos. Estás equivocado en enfocarte en eso. No te corresponde saber la hora, el día acerca de eso. A ti te corresponde saber y enfocarte en que el Espíritu Santo viene sobre ti con poder para que seas testigo. Y Jesús le abre la naturaleza global de su reino, les amplía la visión y el rol que ellos ocuparían como testigos. Vos y yo, al igual que los discípulos, la mayoría de las veces, yo me atrevo a decir que todas las veces, no entiendo la naturaleza global del reino de Dios. Soy muy limitado para poder dimensionar todo lo que Dios tiene en mente o hacia dónde está llevando las cosas. ¿Puedo vislumbrar como pastor hacia dónde nos está llevando como iglesia? Pero conocer el destino final o el camino hacia dónde quiere, no lo sé. Sin embargo, hemos sido empoderados por el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo, para ser testigos suyos. Versículo 7 dice, Jesús les contestó,
No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. No se trataba solamente de la restauración de una nación geográfica, sino la restauración de una nación espiritual. No solo se trataba de Israel, sino se trataba de romper las barreras culturales y ser testigos de Jesús en todo el mundo. Y vos decís, no, Dios tiene, a veces pensás, no, Dios tiene que actuar de esta forma. Dios tiene que hacer esto otro. Y a veces queremos entender, o a veces cuestionamos la manera en que Dios hace las cosas. ¿Por qué Dios permitiste esto si yo te amo, yo soy tu hijo, yo estoy caminando para ti, yo estoy dando todo lo que yo tengo para tu gloria? ¿Por qué permites esto? O la clásica, Señor, solamente quiero entender. Y el Señor te dice, no es para ti entender ni cuestionar. ¿Sabes por qué? Porque Él es digno de confianza. Podemos descansar en que no necesito entender, ni mucho menos Él me tiene que dar explicaciones de las cosas. Porque Él es soberano, Él es digno de confianza, Él es inmutable, no hay sombra de variación en Él. Puedo descansar porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Puedo descansar y confiar porque Él es fiel y cumple lo que promete. No te toca entender o cuestionar, te toca confiar y descansar. Imagínate, ¿qué hubiese pasado si el Señor le hubiese dicho, ¿sabes qué? Pues sí, mira, en unos 2500 años aproximadamente voy a restaurar la nación de Israel. ¿Qué? Los discípulos no lo hubiesen entendido, a lo mejor se hubiesen desanimado. Fue sabio que Jesús no revelara ese tipo de cosas. Podrían desanimarse en el trabajo que tenían que hacer en ese momento. Y muchas veces el Señor no te explica ni te da los porqués de las cosas, porque puede que te pase lo mismo. No necesitas entender o cuestionar a Dios. De la misma forma, necesitas dejar de cuestionar, dejar de tratar de entender qué es lo que Dios está haciendo o quiere hacer y simplemente enfocarte en el reino, velar en oración, porque has sido empoderado con el Espíritu Santo para que seas testigo de Jesús. Jesús no dijo que no iba a haber una restauración para Israel, simplemente dijo que esa especulación acerca de la hora y la fecha no era apropiado para que ellos lo sepan. Y probablemente aquí haya alguien que necesite escuchar esta palabra de parte del Señor. No es apropiado para ti conocer los motivos por el cual Dios hace lo que hace. No busques entender, ni mucho menos cuestionar. Enfócate en el reino de Dios, porque si buscas el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas a los que son llamados conforme a su propósito. Una nación política restaurada iba a darle cierto poder a Israel, pero un poder limitado. La venida del Espíritu Santo implicaba un empoderamiento sin límites. No había límites. Ellos pensando, Señor, vas a restaurar a Israel. Y el Señor le dice, hey, olvídate de eso, ese no es el enfoque. El enfoque es que va a venir el Espíritu Santo y el poder va a ser ilimitado. ¿Poder para tu propia gloria? No. Poder para reflejar quién es Jesús y ser testigo de Él. El poder del Espíritu Santo sobre ustedes, les decía Jesús, es mucho mayor que el poder de una nación política restaurada. El alcance que va a tener va a ser mucho más amplio que tan solo una sola nación. El alcance va a ser por todo el mundo y a todo el mundo. Toda la humanidad. Fíjate que esto no fue un mandato, es simplemente una declaración, una conjetura. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. No le está diciendo, va a venir el Espíritu Santo y les recomiendo, ándenle, échenle ganas y sean testigos. A ver si les sale. No, dice, van a ser testigos. Van a ser testigos como una consecuencia de haber recibido poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ellos.
Ahora sé que no alcanzas a dimensionar lo que significaba lo que Jesús le estaba diciendo. Le estaba diciendo, van a recibir poder y van a ir a Jerusalén, Judea, Samaria y a los confines de la tierra. Y tú dices, pues, por ahí quién sabe dónde sea en esas tierras. Pero Jerusalén, analicemos un poquito. Jerusalén era donde Jesús fue ejecutado por la palabra de una multitud enojada. Jerusalén era un lugar peligroso. No era un lugar donde voy a ir a predicar el evangelio a Jerusalén. Va, te acompaño. No, ni loco voy a Jerusalén. Judea fue quien rechazó el ministerio de Jesús. Imagínate, rechazaron al maestro. ¿Qué voy a ir a hacer yo? Samaria era el basurero de mestizos impuros. Mezcla de judíos con gentiles. ¿Quién quiere ir a Samaria? Y lo último de la tierra. Los gentiles eran considerados por los judíos como leña para el fuego del infierno. Para nosotros hoy son ciudades que ya... Jerusalén sabemos que existe, no sé las otras. Lo último de la tierra sí existe ahí en mi país. Realmente para poder hacer esta obra necesitaban al Espíritu Santo. No había forma que puedan hacer esto, ir a toda esta gente si el Espíritu Santo no estaba con ellos. Y a lo mejor te sientes de esa forma. Dices, ¿cuál es para ti tu Jerusalén, tu Judea, tu Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Qué es? ¿Tu trabajo, tu escuela, tu familia? Dices, no, yo ni quiero ir a hablarle a esa gente. Ya lo he intentado y ¿lo has intentado en el poder del Espíritu Santo? ¿Lo has intentado con la fuerza del Espíritu Santo en ti? Si queremos ser testigos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque solamente empoderados por el Espíritu es que vamos a poder dar testimonio de Jesús de una forma efectiva. Cuando somos llenos del Espíritu, la gloria de Dios se manifiesta a través de nosotros. Y sabemos que la obra que realizamos no es en vano, porque tenemos la esperanza de que Él va a regresar. Tenemos la esperanza, porque así como Él se fue en gloria, va a regresar en gloria. Hay esperanza. Versículo 9 dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. La nube que probablemente le recibió, podemos deducir, pensar, suponer que a lo mejor era la Shekinah, la presencia misma de Dios que podemos ver en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Y era importante para Jesús dejar en claro que Él se estaba yendo, porque Él tranquilamente podría haber hecho, desapareció en secreto, no apareció nunca más, ¿a quién le iba a tener que dar explicaciones? Pero incluso en eso veo cómo Él estaba dando esperanza. Porque al ascender de esa forma, Jesús quiso que sus seguidores supieran que Él ahora se iba, para que el Espíritu Santo sea quien gobierne y domine sus corazones y les ayude a continuar la obra que ellos estaban realizando al lado del Maestro. De hecho lo dice Jesús en Juan, está registrado Juan capítulo 16 versículo 7, dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Ahora los discípulos podrían saber que aquella promesa iba a ser cumplida. El Espíritu Santo venía porque Jesús lo prometió. Versículo 10 dice, mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Esa frase que dice, este mismo Jesús, es una frase gloriosa. Porque eso nos recuerda que el mismo Jesús que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios el Padre, es el mismo Jesús de los evangelios, es el mismo Jesús de amor, de gracia, que Él está en medio nuestro cuando dos o tres estamos reunidos en su nombre. Este mismo Jesús dice que ha sido tomado del cielo, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Jesús regresará de igual manera en que se fue. Se fue físicamente y va a volver físicamente.
Se fue de una manera visible y va a volver de una manera visible. Se fue en presencia de sus discípulos y va a volver en presencia de su iglesia. Se fue bendiciendo a su iglesia y así va a volver. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Te estás enfocando en este reino? Mire, digo dónde está tu enfoque y todos miran al piano. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Estás mirando tus propios zapatos? ¿Estás mirando tu propio castillito de arena, como decía el domingo pasado? ¿Que de pronto va a venir una ola y se lo va a llevar? ¿O estás mirando el reino de Dios y su justicia? ¿Estás buscando el reino de Dios? ¿El Espíritu Santo para vos es una necesidad? ¿O no lo es? ¿O es simplemente alguien que sabes que te revela la palabra y te dice, la estás regando? Necesitas al Espíritu Santo. Porque nosotros no creemos, no somos testigos de una fábula o una historia, no somos testigos de algo que se desvanece, somos testigos de alguien vivo, real y poderoso. Somos testigos de Jesús, quien va a regresar por su iglesia, tal y como lo prometió. Estás dando testimonio de Él. Si hoy pudiese entrevistar a la gente que te rodea, no aquí, sino en tus entornos, en tus esferas, en tus ambientes. Si hoy pudiese entrevistar a esa gente, podría decir a esa gente, sí, está dando testimonio de Jesús. Ya me tiene harto. O te va a pasar como algunas historias, no es personal, pero he escuchado historias. No, ¿y qué crees? Que de pronto fui a la iglesia y me encontré con tal hermanita o tal hermanito. Ah, qué bueno. Sí, hablamos y nos sorprendió porque nos dimos cuenta de que los dos también éramos cristianos. Tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? Si realmente sos hijo de Dios, el Espíritu Santo va a tomar tu vida porque hay poder y vas a ser testigo de Él. No, pues es que yo no soy pastor, no sé predicar, no soy evangelista, decía yo. No solamente se habla con palabras. No podés mirar tu propia condición y decir, no, yo no. Porque si ves tu propia condición, te vas a desanimar. Sí, sos débil, hay pecado, no sabes hablar, no conoces la palabra. Pero lo que nosotros somos jamás determina lo que Dios puede hacer. Ni tu condición económica, ni lo que tú sabes o no sabes. La pregunta acá, el meollo del asunto, la clave es, ¿de quién dependes? ¿A qué reino estás sirviendo? Si sirves a tu reino, vas a mirar las condiciones naturales que te rodean. Problemas, aflicciones, enfermedades, deudas, relaciones rotas. Enfócate en el reino de Dios y su justicia. Vela en oración porque el enemigo está buscando como león rugiente a quien devorar. Vela en oración por los santos, dice el apóstol Pablo. No podemos trabajar en el reino de Dios si no dependemos de Él. No te confundas. Frecuentemente me encuentro con personas que cuando hablo, lo único que me dicen es, estoy viendo a ver cómo Dios me bendice, que Dios haga algo. ¿Por qué no hace algo? Estás buscando a Dios por lo que Él te puede dar. No estás buscando a Dios por quién es. No te interesa su reino, te interesa tu reino. ¿Y sabes qué? Dios en su misericordia, cuando yo lo busqué de esa forma, me permitió encontrarle. Y a lo mejor estás acá buscando a Dios por motivos erróneos, para que te bendiga, para que solucione algunas cosas, para que te libre de otras. Pero me encanta ver que lo que Dios pueda hacer no depende de mi condición, depende de quién es Él. Me encanta ver que su obra, a mí que soy hijo, es una realidad por el poder del Espíritu Santo, no porque sea un buen pastor o alguien con elocuencia o lo que sea. Es por el Espíritu Santo. La dependencia del Espíritu Santo no está en negociación sobre la mesa. Sin dependencia no hay forma de caminar siendo testigo de Jesús. Deja de cuestionar o preguntar a Dios, Dios, déjame entender. No, no vas a entender. A lo mejor no vas a entender.
O a lo mejor sí. Pero si entiendes o no entiendes, no puede robarte tu enfoque. Tenemos esperanza porque somos testigos de un Dios que va a redimir todo a su gloria. Todo a sus pies va a ser puesto un día de estos, cuando Él lo disponga. Entonces, ¿de qué temer? ¿De qué temer? Condiciones, en este momento hay muchas familias con situaciones muy difíciles en la iglesia. ¿Y qué estás esperando? ¿Que venga Dios y solucione todo y? Ajá, perfecto. Estás buscando a Dios para que solucione todo. Te mueres, vas al cielo. ¿Y? ¿Qué vas a hacer en el cielo? No, pues ahí estar con Dios. Pues si no te interesó estar con Dios desde ahora, vos querías que Dios solucione tu reino. Si no estás siendo consciente y no estás anhelando ese momento de estar cara a cara con Él para adorarle, ¿por quién es Él? Porque Él es digno de mi adoración. Él es digno de todo lo que yo puedo dar o hacer. Entonces estás buscando tu reino, amigo. Y no está mal. La palabra dice que traigamos nuestras peticiones delante de Él. Que Él no es un Dios que no se compadece de nosotros, que Él conoce todas las aflicciones. Él pasó aflicciones como las nuestras. Pero esas cosas son añadidura. Él se compadece de nosotros y Él conoce qué es lo que hay en ti. Y hoy te llama y te dice, mírame a mí, enfócate en mí, déjame a mí, como el apóstol Pablo le dejó las cárceles, el castigo, todo lo dejó en manos del Señor, pero Él continuaba con un enfoque en el reino de Dios. Puedes venir a Él, puedes descansar en Él, no tengas miedo. Él es bueno, Él es digno de confianza. Él no va a traicionarte, Él no va a romper, Él no va a dañar, Él no va a poner un puñal, no va a traicionar. Él va a hacer lo que tú necesitas para que le conozcas. Te invito a que cierres tus ojos. Mi Rey amado. ¿Cuántos hoy necesitan ser libres, Señor, de este pensamiento de que necesitan entender o no entienden y te cuestionan? Señor, yo te pido que traigas libertad en este mediodía, Señor, a las personas que están aquí pensando y luchando, Señor, con verdaderamente confiar y descansar en vos. ¿Cómo voy a confiar en Dios si mi situación está de este tipo, de esta manera? ¿Cómo voy a confiar en Dios si Dios no respondió cuando yo lo esperaba? Dios no respondió como vos esperabas, pero Dios siempre responde. Es tiempo de dejar de contender con el Señor, porque te estás perdiendo ni más ni menos que la obra de Dios en esta tierra, que es que vos y yo, por medio del poder del Espíritu Santo, seamos testigos de Jesús. Señor, haz tu obra. Derriba, Señor, muros, rompe cadenas, abre, Señor, cárceles. Danos libertad para que esa libertad nos permita adorarte, Señor. Donde tu Espíritu está, Señor, hay libertad. Haznos libres, Señor. Anhelamos, Señor, ser libres para tu gloria, no para la nuestra. En el nombre de Jesús.